Muy buenas noches a todos, distinguidos participantes del grupo. Quiero agradecer a todos vuestra participación el día de hoy y espero que la clase que he preparado dos clases, por supuesto, como siempre, pero estoy seguro que no nos va a dar para las dos. Daremos una hora y la próxima, la siguiente clase. Lo único que quisiera es, no, nada, no lo voy a someter a consideración porque nos va a tomar mucho tiempo. Vamos a empezar con un tema que a mi juicio es muy, muy interesante. ¿Ok? Y este es el tema de el arca, el arca, un tema vital en la Biblia hebrea, el arca. Muy bien. Un día en mi canal yo hablé del arca, pero lo que he preparado no tiene nada que ver con eso, por si acaso. Lo que yo preparo en mi canal de YouTube son programas muy sencillos, sin mucha profundidad, porque tengo que pensar en que la mayoría de gente, perdón, disculpe, en que la mayoría de gente no tiene preparación, entonces ya no es el caso de ustedes, ¿no? Muy bien. A ver, yo les pido, por favor, que traten de activar vuestras cámaras. Es agradable para mí, además de cortés de parte de ustedes, activar sus cámaras para yo poder verles. De esa manera podemos tener contacto visual y yo me doy cuenta si ustedes están entendiendo o si yo estoy explicando de una manera poco clara, etcétera. Vamos a hablar del arca el día de hoy, queridos amigos. Y para eso tengo que recordarles esto. Pueden leerlo, por favor. Hace 2 días tuve una reunión con mi abogado, como siempre. Cada fin de año tenemos una reunión y me preguntó, ¿estás poniendo esto, aquello? La verdad es que no me olvidé, le dije, no, tienes que ponerlo, César. Así que, bueno, hago caso a lo que él me dice. ¿Lo leyeron? Muy bien. Solamente para vuestra información, el Centro de Estudios Bíblicos Limud está protegido por diferentes patentes a nivel internacional. En Perú está protegido por Indecopi, el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual, de Copyright y Propiedad Intelectual. A nivel América estamos protegidos por el OMPI, la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, y también en la Comunidad Económica Europea. Esto significa simplemente que cuando ustedes necesiten utilizar un video o las diapositivas que yo les envío, me escriban una carta cortita de 3 líneas y me digan, profesor, necesito utilizar esto para ah, enseñar en mi parroquia, en mi iglesia, en mi grupo de estudio. Y listo. Lo pueden usar, pero como siempre, con el respeto debido. Bibliografía recomendada del Tabernáculo del Templo del profesor Adolfo Royman. Este es el primer libro que recomiendo que lean. Segundo libro, Solomon's Temple and Palace. Este yo lo tengo por aquí. Este lo compré en el, en la Universidad Hebrea de Jerusalén, del profesor Joseph Garfin, que él es profesor ahí de la Facultad de Arqueología. Hatzor, el redescubrimiento de la gran ciudad de la Biblia, del profesor Igal Yadin. David y Salomón, del profesor Israel Finkelstein y Neil Asher Silverman, editorial Siglo XXI, está en español. Eso es todo. Ah, bueno, y finalmente el libro La Invención de Dios, del profesor Tomás Romer,
publicado por la Universidad de Harvard. Antes de entrar a este tema, tenemos que tratar de ver lo que viene de esta manera. Todos nos ponemos en modo Indiana Jones, es decir, en modo investigador arqueológico. Significa que tienes que dejar tu posición doctrinal. La dejas en la puerta, fuera de la clase. El Arca de la Alianza, o el Arca simplemente, es uno de los mayores misterios de la Biblia. Los buscadores de tesoros, los historiadores, los arqueólogos han buscado el Arca Sagrada durante siglos, pero aún no se ha encontrado. Hay ciertas personas que dicen que el Arca está en el Vaticano, otros que dicen que está escondida en Etiopía, otros en Francia. ¿Dónde estará finalmente? Pero quiero mostrarles esto. El Arca de la Alianza desapareció misteriosamente en en el año 586 cuando los babilonios llegan a Jerusalén y la destruyen. Antes de ser destruida, el arca es sacada del templo. La ubicación precisa sigue siendo un antiguo misterio. ¿Por qué se usan diversos nombres para este artefacto? Miren, en 1 de Samuel 3:3 dice, Samuel estaba durmiendo en el templo de Yahvé, donde el arca de Dios estaba. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Pregunta, ¿por qué si hablan del templo de Yahvé, no dicen el arca de Yahvé? ¿Capta mi pregunta? Sí, ¿verdad? Porque a lo mejor estaban hablando de otro Dios. Ya escuché una vocecita, esa vocecita singular y distintiva. Hola, Adela, querida, ¿cómo estás? Hola, profe. ¿Cómo estás, querida? No te había visto. Profe, hay varias arcas. Eso es lo que vamos a ver ahora, pues. Sí, todo indica que sí hay varias armas. Vamos a ver ahora. Vamos a ver Josué 3:13 ahora en el segundo texto, dice. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevaban, deliberadamente he dejado la palabra Jehová, y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevaban el arca de Jehová, dueño de todo el país, lamentablemente en Josué 3:13, en la Biblia español, dice Señor de toda la tierra. Y uno piensa que están hablando que es el Señor del planeta, ¿no? No, ellos están hablando del dueño del país donde ellos están entrando. Fueren asentadas sobre las aguas del río Jardén, las aguas del Jardén se partirán en dos, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán. Entonces, aquí hablan del arca de Yahvé. Y aquí ya no están hablando del arca de Dios. Aquí hablan del arca de Yahvé o del arca de Jehová. Siguiente. Éxodo 25:22. Y de allí me declararé a ti y hablaré contigo sobre la cubierta, entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio. Ah, caray, acá hay otra cosa. Acá ya no es el arca de Yahvé ni el arca de Dios, ahora es el arca del testimonio. Y finalmente Josué 3:6 dice, y habló Josué a los sacerdotes diciendo, tomen el arca del pacto y pasen delante del pueblo, y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante. Este es un problema que generalmente se pasa por agua tibia y ah, cuando hay lectores finos del texto que le preguntan al predicador, al maestro, al cura, al catequista, etcétera, ¿por qué hay diferentes nombres? La respuesta más sencilla es, todos son sinónimos, hay una nomás, todo es lo mismo. Y entonces el, la mente ágil e inquieta dice, no, no, es que no puede ser lo mismo, pues. No puede ser lo mismo porque no le puedes llamar a algo de tantas maneras distintas. ¿Me entiendes? No le puedes llamar algo de tantas maneras. De dos maneras puede ser. Y que sea un sinónimo explícito, ¿no? Es decir, el arca del pacto, el arca de la alianza. Perfecto. Una alianza, un pacto es lo mismo.
Pero aquí, solo en estos versos, hay cuatro formas de llamarle. Y ahí no se ha agotado. Son ocho las formas en que se les llama. Ocho. De maneras distintas. El arca del poder, etcétera. Pero las cuatro más importantes son estas. La respuesta es, hay que ser honestos, son distintas arcas, no son las mismas, porque son a distintos dioses y tienen distintos fines. Pero ya, como hay ojos entrenados aquí, como vieron nuestra compañera y nuestro compañero, ya rápidamente infirieron dónde estaba la solución, ¿no? Ahí es. Hay el arca de Elohim, no es el arca de Yahvé. Son dos dioses distintos. Elohim no es Yahvé hasta el siglo cuarto, antes del siglo cuarto. En el siglo cuarto, 400 antes de la era común o antes de Cristo. En adelante, Elohim y Yahvé pasaron a ser lo mismo. Antes de eso, año 500, 600, 700, 800 antes de Cristo, Elohim y Yahvé no son lo mismo. Son dos dioses distintos. No son lo mismo. Yahvé es el dios de Judá. Yahvé se escribe H-Y-H-B-H. Y él es el Dios de Israel, del norte. Por eso es que en Israel todo gira en torno a él. El país, ¿cómo se llama? Israel. ¿Cómo se llama el hijo de Abraham? Ismael. ¿Cómo se llama los pozos más importantes de ahí? El pozo de El Roí. Eh, todo lo que tú veas en el norte tiene la partícula teofórica el. En el sur, todo tiene la partícula ias o en hebreo Yahu. ¿Por qué? Porque son dos dioses diferentes, cada uno es patrón, señor y dueño de la tierra, en el Yahvé de Judá y el de la tierra del norte. Si Yahvé fuera Dios del norte, no sería Israel, sería Israyahu o Israías. Pero no es así, es Israel. Por tanto, hasta que, hasta el siglo cuarto, en donde se fusionan recién los nombres y en donde pautan el convencionalismo de decir el Dios El o Elohim es Yahvé, antes de eso son dos dioses diferentes. Por tanto, el arca de Elohim y el arca de Yahvé son arcas distintas y no es lo mismo que el arca del pacto o el arca del testimonio, la cual veremos ahora. ¿Qué era el arca de la alianza? Era un cofre sagrado ubicado en el lugar santísimo del tabernáculo que más tarde se colocó en el templo de Jerusalén, construido por Salomón. Perdón, disculpe. Según la Biblia, se hizo por mandato y diseño de Dios. Construcción del arca. En la Torá o Pentateuco existe un fenómeno extraño que generalmente el lector no detecta en una lectura común. En ella se narra la construcción de dos arcas. En el primer texto que vamos a analizar, la construcción de un arca se atribuye a Moshe Rabbeinu o Moisés. Y en el segundo texto se atribuye a unos artistas. Veamos. Primer texto que vamos a analizar en el siguiente. Las chicas se están yendo, te dicen un feliz año. Chao, chicas, cuídense, feliz año, muchas bendiciones, que les vaya bien. Con cuidado, por favor. Deuteronomio 10. Deuteronomio 10 dice así.
En aquel tiempo, Yahvé me dijo, labra para ti 2 tablas de piedra como las primeras y sube a mi monte. Y tú, haz para ti un arca de madera y escribiré yo en las tablas las palabras que estaban en las primeras y las pondrás en el arca. Entonces, dice Moisés, yo hice un arca de madera de acacia y labré 2 tablas de piedra como las primeras y subí al monte con las 2 tablas en mano. Por tanto, ¿quién hizo estas tablas? Moisés. ¿Está claro? Él hizo las tablas, él hizo el arca y él las subió para que Dios escribiera sobre ellas. Ya que Moisés lo hizo solo, sin ayuda, y subió también solo el arca, podemos inferir que era un arca pequeña y sencilla. No tiene mayor ornamento. El arca que describe es una arca sencilla de madera, más o menos como esta, que sería más o menos como una caja de zapatos, quizá un poco más grande, nada más. Algo más o menos portátil. De hecho, este tipo de arcas siempre eran más o menos pequeñas para ser portátiles porque se llevaban a diversos lugares. Podemos inferir que el arca de madera era liviana y pequeña y sin mayor ornamento, porque Moisés tenía que trasladarla solo. Nadie más podía subir con él al monte porque moría. Texto 2. En el texto 2, la historia es distinta. Dice así, Éxodo 31. Pueden leer los 5 versículos por si acaso. Yo acabo de leer uno nomás. Y Yahvé habló a Moshe diciendo, he llamado por nombre a Betzalel, hijo de Uri, hijo de Hur, del clan de Judá, y he nombrado con él a Oholiab, hijo de Ahishamach, del clan de Dan, para que hagan el tabernáculo de reunión, el arca. ¿Quién lo hace aquí? Betzalel y Oholiab, no Moshe. Y como ustedes saben muy bien, harán también un arca de madera, de acacia, cuya longitud será de 2,5 codos. Estamos hablando de más de 1 metro. 1 codo es 45 centímetros. 2,5 codos son 1,10 m aproximadamente. Su anchura de 1,5 codos y su altura de 1,5 codos. Y las cubrirás de oro puro por dentro y por fuera. Y harás sobre ello una cornisa de oro alrededor y bla, bla, bla. El arca revestida de oro medía 112 centímetros por 70 centímetros. Era pesada y grande, ya que la trasladaban entre al menos o 2 o 4 hombres, porque tenía incluso unas barretas o unas varillas para ser cargada como si fuera una especie de, eh, como un anda o como cuando pasean un santo, ¿no? Católico. No recuerdo cómo se llama eso. Primero, acá tenemos un punto claro, y es, no estamos hablando de la misma arca, son 2 arcas distintas. Una pequeña, sencilla y austera, y otra segunda arca, grande, pesada y muy bien decorada con oro por dentro, oro por fuera y ornamentos de pequeños, pequeños querubines en la parte superior. Son 2 cosas distintas, no son las mismas. Pero les voy a dar algo más que pensar aún. Miren, dice así. Yahvé habla a Moisés diciendo, he llamado por nombre a Betzalel, hijo de Uri, hijo de Hur. Hur es un nombre egipcio. Hur significa Horus, para quien no sepa. ¿Por qué llaman? ¿Por qué llaman? Recuerden algo. Los sacerdotes egipcios
se fueron desde Egipto a Israel o a Judá. ¿Para qué se fueron y por qué se fueron? Porque fueron perseguidos. Ellos, los sacerdotes egipcios, fueron los sacerdotes de Amón, fueron perseguidos, perdón, los sacerdotes de Atón fueron perseguidos por los sacerdotes de Amón porque buscaban matarlos. Entonces, muchos de ellos migraron, una gran cantidad de ellos migraron y se quedaron viviendo allí en Canaán. Y ellos vienen de una, no solamente de una institución altamente organizada en cuanto al clero, sino también en cuanto a su formación. Ellos sabían leer, sabían escribir, sabían contar historias, pero también tenían artes como por ejemplo el bordado, un bordado fino, pero también estaba el saber trabajar el metal, particularmente el oro en espacios sagrados. Los israelitas no. Primero, porque los israelitas no tenían oro. No hay oro en Israel. En Israel, las minas de Timna, al sur de Israel, tenían cobre, nada más. No oro. No hay oro en Israel. Hasta el día de hoy no hay. Israel no tiene ni oro ni petróleo. La riqueza de Israel está aquí, no en el piso. Entonces, pero no solo llaman a un descendiente de los sacerdotes egipcios para que lo haga. Miren al otro que llama. Aquí más llama junto. Y he nombrado con él a Joliab, hijo de Ahisamac, del clan de Dan. Y hoy sabemos que los de Dan, los danitas, son griegos. Son griegos. Entonces, y esto es interesante porque los griegos también desarrollan eh, las artes, eh, la pintura, la orfebrería, tienen un alto desarrollo en esta área. Los israelitas no. Basta con que tú vayas a ver un museo y el arte israelita, me perdonarán los antiguos israelitas, pero el arte israelita es pobre, no es fina, no es refinada. Por tanto, la persona que está haciendo esto sabe muy bien a quién está llamando. Está llamando a dos personas que no son israelitas, pero que tienen un gran entrenamiento en el trabajo de metales. Uno que viene de Egipto y otro que viene de Grecia. Si no me entiendes por qué digo que los danitas son de Grecia, googlea y busca. Es la tribu de Dan proveniente de Grecia y ahí lees todo lo que quieras, ¿sí? Para que te pongas al corriente. Luego puedes buscar, ¿son los sacerdotes de Israel egipcios? Y ahí lo puedes ver. O puedes buscar en mi canal donde yo doy infinidad de datos sobre el tema. Pero son egipcios. Los nombres Merari, Hofni, Hur, Moisés no son nombres hebreos, son nombres egipcios, entre muchos otros. En fin, no profundicé en esto, solamente quería darles el dato. Es interesante que ellos llamen para hacer el arca, la refinada, el arca bonita, el arca trabajada con más precisión y belleza, no llaman a dos artesanos israelitas, sino a dos artesanos extranjeros que tengan un poco más de práctica en trabajos de esta naturaleza. Por ahora vamos concluyendo que hay dos arcas. Hasta este momento, ¿alguna aporte, duda, pregunta? Gustavo, adelante. Buenas noches. Buenas noches, profesor. Pero en las lecturas que usted nos puso, al menos dice en el relato literario que Bezalel es de la tribu de Judá. Entonces, ¿por qué no le pusieron que era de la tribu de Leví?
ya que los sacerdotes pertenecen a la tribu de Leví? Esa es mi pregunta. Porque no todos los sacerdotes, la tribu de Leví, en primer lugar, no existe como clan. Leví significa aquellos que se han incorporado. Ujú. Ok. Ahora, hay algunos que con el paso del tiempo se han unido al clan de Judá. Y este es el caso de este señor. Seguramente, Oh, no hablo de él, no hablo de su papá o su abuelo. En algún momento, recuerda que ellos vienen y no todos vienen con mujeres. Y los hijos que le nacen tienen que juntarse con mujeres del lugar. Y muchos de ellos dejan el sacerdocio, ya no están en el sacerdocio. Sobre todo porque el sacerdocio cada vez se va cerrando más. ok, bueno, sí, ahora entiendo también. Bueno, también sería una manera también de decir como el relato tradicional que todos conocemos, que la tribu de Benjamín, la tribu de Leví y la tribu de Judá pertenecen al reino del sur, ¿verdad? Bueno, casi también sería lo mismo, pero ahora entiendo mejor lo que usted ha explicado. Gracias, profesor. Para servirte. Buenas noches, Otoniel, adelante. Buenas noches, profesor. Placer escucharle y estar una vez más en su clase. Gracias. Eh, Quisiera hacer primero un comentario y confirmar con usted lo que pienso acerca de esta parte. Creo que es evidente al revisar los textos que usted ha puesto con detenimiento las capas redaccionales que hay. Y veo entonces, y quisiera preguntar puntualmente, si usted cree que en el caso de cuando el texto dice que los llamó y los instruyó en todo arte, es una manera de justificar el hecho de que estas dos personas supieran del oficio, porque como ya usted ha dicho, se supone que los israelitas no sabían del oficio de alfarería fina como la de estas dos personas. Quisiera confirmar si es así realmente. Sí, es así, sin duda. El texto dice que eran instruidos en todo arte. No dice que Moisés los instruyó, ¿no? Dice que ellos ya estaban instruidos en todo arte. Y sí, efectivamente es lo que tú mencionas. Muchas gracias. Gracias a ti. Erasmo Salvador, buenas noches, compañero. Adelante. Buenas noches, profesor. Tal vez comentario, pregunta, pero entiendo que cuando fue la invasión de Siria hacia el norte de Israel y hubo una fuga, una alta fuga Ujú, de población hacia a la tierra de Judá, ujú. ¿podríamos de alguna manera explicar la reconfiguración de de la religión en el momento en que prácticamente se juntan dos pueblos con ciertas diferencias o simplemente se mezclaron los conceptos religiosos? Eh, ¿Podría agregarme algo al respecto? no, es muy complejo responder eso, Erasmo. Muy complejo. ¿Hasta qué punto se fusionaron? ¿Hasta qué punto respetaron cada uno sus creencias? ¿Y hasta qué punto ambas religiones dialogaron y se permitieron? Es casi imposible decirlo, querido Erasmo. Bueno, me refería porque en cierto momento, aunque el norte es Dios él y el sur es Yahvé, en cierto momento la utilización de Elohim se mezcla y termina quedando como que Elohim es un sinónimo de Yahvé y no necesariamente algo independiente. Así es. A ese caso me refería. Sí, lo que pasa es que no es muy difícil eh, poder poner una fecha exacta a cuándo fue que ellos empiezan a utilizar estos dos nombres como sinónimos, a Yahvé y Elohim. Es difícil saber desde cuándo exactamente, pero sí podemos más o menos determinar desde qué fecha ellos ya lo están usando, que es en el 400 antes de Cristo, 450. Sabemos que allí ya lo están usando. Si antes de eso lo usaron 50 años antes o 100 años antes, es difícil de determinar. Pero sabemos que ya, al menos para esa época, ya lo están usando.
Bien, ahora yo traigo el punto es de que en esa mezcla de reconfiguración podría en todo caso decir de que habría la existencia de diferentes arcas en diferentes situaciones, sin duda. por la reconfiguración de dos religiones o dos grupos de personas con diferente punto de vista. Así es. Y además recordemos, ¿por qué hay varias arcas? En la Biblia se mencionan casi 8 arcas. 8. ¿Por qué hay diferentes? Porque en el templo se adoran más o menos a 7 u 8 dioses. ¿Tiene sentido? Claro. Si ustedes buscan Segunda de Reyes, capítulo 21, 22 y 23, y lo leen, se van a dar cuenta que dentro del templo hay espacio para todos los dioses. Esto es algo más o menos, si me permiten, y lo digo con todo respeto, cuando ustedes entran a una iglesia católica, ustedes tienen al fondo a Jesucristo crucificado, pero tienen una esquinita donde está un santo, no sé qué santo, pero hay uno. Luego al medio hay otro, hablo del lado lateral derecho, a la mitad hay otro, y luego hay otro más. Luego reciben de Jesús. Y luego tienes 3 más acá a la izquierda, ¿cierto? Entonces, tienes al menos 6 santos, estoy hablando de una iglesia grande, 6 santos, y a Jesús tienes 7. Y por ahí arriba la tienes a María, arriba de Jesús, en otro lado, así con sus manitos, ¿cierto? Estás hablando de por lo menos 8 personajes dentro de la iglesia. Y, perdón, el feligrés no va a pasar por los 8. El feligrés tiene sus preferidos. El feligrés va diciendo, yo quiero orarle, qué sé yo, a San Judas Tadeo porque quiero esta cosa. O yo quiero rezarle a la Virgencita porque quiero esto. El, 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 el amante, el orante, va a presentarle sus ruegos y sus oraciones a quien prefiere, porque tiene su santo preferido, su virgencita preferida, etcétera. ¿Sí? Entonces, esto en el templo de Jerusalén era igual. Estaba Yahvé, estaba Shera, estaba Baal, estaba la imagen del dios Sel, estaba el dios Sol, estaba la diosa Luna. Ahí nomás tiene 6. Ahí tiene 6. Todos con imagen, todos. Entonces, cada uno de ellos tiene su propia arca, tiene sus propias luminarias y tiene sus propios sacerdotes y sacerdotisas que te van a ayudar a acercarte a ese Dios. No nos extrañemos, eso sigue pasando hoy. Pasa hoy. Entonces, es más o menos así. Y hay que comprender porque la fenomenología de la religión no se juzga, se estudia, se entiende. ¿Sí? Nunca se puede juzgar la experiencia religiosa de otro, porque es una experiencia singular. No importa lo que tus ojos vean, tú no puedes sentir lo que siente el corazón de aquella mujer o de aquel hombre que están orando de rodillas al santo o a la santa o a la Virgen o a Jesús. Tampoco puedes juzgar al judío que ora sin ver a nadie. Cuando uno ha alcanzado la espiritualidad, uno simplemente no juzga a nadie. Uno se preocupa de su propia elevación y punto. De tu propia elevación de conciencia y no estás yendo a un lugar y otro para juzgar lo que reza aquel, lo que reza aquella, quién le reza. No. Eso es para personas poco evolucionadas, ¿no? Que no es el caso de ustedes. Bueno, ya que no hay más preguntas, o si hay más preguntas. Creo que no. Profesor, discúlpeme, yo Sí, decalté mi manita porque cuando el compañero Erasmo intervino, pues ahí vino llegó la respuesta, era para saber en qué periodo, en qué tiempo, en qué siglo era que se había decidido eso, usted decidió eso. Pero ¿me puede repetir la cita creo que primero de Reyes o segundo de Reyes? Discúlpeme. Segunda Reyes 21, 22 y 23. 21, 22, 23, gracias. En un ratito lo leemos, ¿ya? En el descanso lo busco y lo leemos juntos. Seguimos. Como pueden observar, la Biblia preserva el relato de 2 arcas distintas, en diseño y detalles. Podemos inferir que el arca más antigua corresponde a la primera arca,
Y esta es la construcción más sencilla. Y el arca revestida de oro y fina ornamentación habría sido construida más tarde. ¿Qué había dentro del arca? Y esto, lo que voy a hablar aquí, pertenece al arca del testimonio. Y ya no es el arca de Yahvé, tampoco el arca de Dios. Lo que va a hablar acá es el arca del testimonio. Desde el punto de vista literario, dentro del arca tiene tres cosas: las tablas, la vara de almendro, que es la esposa Shera, y una porción del maná, que significa el sustento. Voy a explicar qué es cada elemento. Dentro del arca hay tres elementos: dos piedras labradas que hacen de testimonio, es decir, hacen de contrato escrito. Este es el contrato. Por eso es el arca del testimonio. Ahí están los testimonios y también está la alianza o el contrato. Por eso el arca de testimonio y la alianza sí son lo mismo. Pero tienes una vara de almendro. El almendro, como hemos hablado ya en una clase anterior, es el árbol por excelencia de Ashera, por sus flores, por sus frutos. Entonces, tener una vara de Ashera ahí representa que la fertilidad y la fecundidad van a estar presentes en Israel en la medida en que el pacto o el contrato que está en esas tablas sea respetado. Por eso que dice, bien claro, Deuteronomio: hoy pongo de ti el bien y el mal. Elige tú, pues. Y si eligieres el bien, es decir, si eliges cumplir tu pacto, tu parte del trato, yo te daré la lluvia a su tiempo, y tus ovejas tendrán muchas crías, y tu mujer tendrá muchos hijos, y tu vaca y tus arbolitos darán muchos frutos. Es decir, todo lo que tú tienes va a ser muy fecundo, muy fértil. ¿Cuándo? Cuando cumplas el pacto. Pero si tú eliges no cumplir el pacto, agárrate, porque te va a ir mal en tu entrar, en tu salir, no te voy a dar lluvia, tus mujeres serán estériles, tu vaca será estéril, tu oveja será estéril, tu árbol no dará frutos. Por tanto, la fecundidad, la fertilidad y por ende la supervivencia de tu clan están directamente vinculados a que tú cumplas el contrato. Por eso la rama de olivo. Mira, no te olvides, ¿quieres hijos? Cumple el contrato. Eso es lo que te dice. Acá te pongo el contrato y acá te pongo el recordatorio de que si quieres fecundidad, tienes que cumplir. Y por otro lado está el maná, que es la comida. ¿Quieres comida? Cumple tu trato. Entonces, pueden llamarlo ustedes como quieran: coacción, recordatorio, lo que fuera. Pero son dos elementos fundamentales: supervivencia y alimento. Supervivencia del pueblo en cuanto a la procreación y alimento. ¿Quieres estas dos? Entonces cumple con la primera, que es el contrato de las piedras que están ahí. Ese es el motivo de los tres elementos que están ahí. ¿Se entendió? Sí, porque yo me estaba pasando de frente asumiendo que todos saben por qué está ahí y no necesariamente. ¿No? De acuerdo a 1 Samuel 6, el arca estaba ubicada sobre una carreta tirada por toros, lo que nos permite ver que era un objeto que se desplazaba a ciertos lugares por su importancia. Como vimos antes, existen dos relatos. En una de ellas, la de Deuteronomio, el arca solo guarda dos tablas, nada más. Al respecto, Primera de Reyes 8:9 dice: en el arca no hay nada más que las dos tablas de piedra que allí había puesto Moisés en Joreb, donde Yahvé hizo pacto con los hijos de Israel cuando salieron de Egipto.
Por tanto, aquí estamos hablando de otra arca. Un arca que no guarda ni el maná ni la vara de almendro. Aquí solamente hay, ya saben, Primera de Reyes 8:9. Aquí solamente hay 2 tablas de piedra. Desde el punto de vista de la investigación, estos textos claramente muestran que las tablas de la ley son un sustituto para otros elementos que antes existían allí. ¿Qué elementos existían allí? Antes de que, antes de que los judíos regresen de Persia y digan, bueno, a partir de hoy ya no vamos a adorar ninguna imagen. A partir de hoy nuestra religión va a ser anicónica, es decir, sin imágenes. ¿Qué tenían dentro del arca? Porque había algo dentro del arca. Ya. Quizá ellas tomaron el lugar de 2 piedras sagradas de la clase encontrada en las arcas de los beduinos preislámicos. Entre ciertas tribus árabes, dentro de su arca habían 2 dioses, quienes fueron reemplazados por copias del Corán. Así, es posible que el arca haya transportado antes 2 piedras sagradas, simbolizando a Yahvé y a su compañera femenina Shera, de esta manera. Esto es un arca portátil. Esto está en el Museo de Israel, por cierto. No lo he inventado yo, ni está en mi casa. Este es Yahvé y ese es el arca de Yahvé. Recordarán ustedes que Yahvé tiene la representación iconográfica de un torito o de un toro. Ahí está el profesor Joseph Garfinkel de la Universidad Hebrea de Jerusalén, mostrando otro templo móvil o portátil, como lo ven. Ahora les voy a decir algo que es bien interesante. Cuando él describe en su libro la arquitectura de estos pequeños tabernáculos o templos portátiles, dentro de ese templo, dentro de esa caja, allí va la imagen de Yahvé. Ustedes recuerdan que hay un relato en donde Israel va a pelear con los filisteos y ellos dicen, pero antes de esto llevan adelante el arca de Yahvé, porque Yahvé es el Dios de la guerra. Entonces a Yahvé hay que llevarlo adelante con su arca. Están hablando de un arca de este tamaño, de estas dimensiones, casi como una caja de zapatos, lo llevan a Yahvé ahí adelante. Recuerden, ellos saben que ese no es Yahvé, idiotas no son, ¿sí? Pero esta es la forma de invocar a Yahvé. Esta es la forma de recordarle a Yahvé, mira, parte de tu promesa fue protegernos. Estamos cumpliendo con nuestra parte, ahora tú en esta guerra cumples con tu parte. Entonces, ¿cómo lo invocas? De esa manera, con el torito, ¿sí? Así como a Batman cuando lo invocaban y ponían ¿no? Y venía Batman, ya, esto es igual. Invocaban a Yahvé, ponían un torito y venía Yahvé. En esa pelea con los filisteos secuestran el arca y a Yahvé, ¿se acuerdan? Y lo ponen dentro del templo de su Dios, y luego su Dios se cae y Yahvé hace que su Dios se caiga y se rompa. Bueno, se trata de un arca de este tipo. El profesor Joseph Garfinkel, por si acaso, es uno de los más grandes arqueólogos bíblicos del mundo. No es un tipo improvisado. Es profesor y ha sido director de la Facultad de Arqueología de la Universidad Hebrea de Jerusalén, una de las universidades que está entre las 10 top a nivel mundial. Así que no estamos hablando de cualquier hijo del vecino, estamos hablando de uno de los más grandes científicos de Israel.
Y en este caso, científico bíblico, porque todo lo que él hace está orientado a entender mejor el pasado de su pueblo, ¿sí? Como un historiador, el historiador de México, el historiador de Perú, así, ¿no? Es un arqueólogo que está enfocado para decirle a su pueblo cómo vivía su pueblo antiguamente. Garfinkel es así. Entonces, lo curioso, les iba a decir, es que este pequeño, esta pequeña ánfora, las medidas que tiene en cuanto a largo y ancho, las proporciones y los colores de los que, como estaba pintado, son las mismas proporciones que tenía el Templo de Jerusalén. Y, o sea, pero en chiquito, ¿no? Es como un auto, ¿cómo se dice? En escala, ¿no? A escala, ya. Son la misma proporción del Templo de Jerusalén y los mismos colores. Sabemos los colores porque están escritos en la Biblia. O sea, esto era una especie de mini templo andante. Y ahí ponían un torito de Yahvé y ahí lo llevaban. Estamos hablando de una época en que todavía no existe el monoteísmo, todavía no se ha consolidado el monoteísmo anicónico. Entonces, ese es el arca de Yahvé. Este es otra arca, miren. Este es un arca un poco más estilizada, pero también es un arca. Así, estos son las arcas. Esta foto las he tomado yo mismo. Diferentes tipos de arcas. Ahí llevaban a Dios. Esta, esta puede haber sido para el Dios Sol o para Shera. Ya, ahora quiero que vean esto. Esto, lo que ustedes ven aquí, que son unas piedras que parecen unas paletas en forma de banana, en realidad tienen forma de un falo, es decir, de un órgano masculino. ¿Lo pueden ver? Ok. Lo pueden ver todos, ¿verdad? Ahí está. Mírenlo bien. Sí, profesor. Muy bien. Miren qué bonitos son. Miren qué bonito. Ok. Esas piedras se llaman matzeba. Matzeba. ¿Qué es una matzeba? Es una piedra que tiene diferentes funciones dependiendo para cuándo la estés usando. En algunos casos tiene una función ritual. Esa función ritual es cuando tú te has encontrado con Dios o con alguien que tú crees que es Dios. En algunos casos se encontraban con otros seres y ellos pensaban que era Dios. Y a esos seres ellos ponían allí como marca donde se encontraron, ponían estos matzebá. En plural, matzebot. Hoy, en hebreo moderno, una matzebá es una lápida mortuoria para cuando alguien se fue a la presencia de Hashem. Pero hoy es una lápida mortuoria, donde dice, con amor a nuestro amado tal, 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 ¿no? Pero en la época bíblica, una matzebá era una piedra con esta forma fálica, a veces varía, no está tan perfectamente hecha, y lo que marca es el lugar en donde hubo un encuentro importante entre Dios o alguien que tú pensaste que es Dios y el ser humano. Otro uso es el marcar una frontera. Mira, esta es una marca. Tú puedes pasar hasta aquí y yo hasta aquí. Una marca común, pero siempre hay dos personas involucradas. En el primer caso está Dios y la persona con la que te encontraste. Dos. Yo y Dios nos encontramos, listo. Acá pongo una marca. Jacob. Jacob está durmiendo, se encuentra con Yahvé, sueña con Yahvé. ¿Qué hace? Pone esa piedra, una matzeba. Luego, cuando Jacob sale de la casa de Labán y Labán lo persigue por sus terafim, él le dice, no me persigas, quédate hasta aquí no puedes pasar. De aquí para aquí es mi tierra. Entonces, hagamos una cosa, pongamos
unos matzebot, le dice, y yo no voy a pasar de aquí para allá, y tú no pasas de aquí para acá. Muy bien. Entonces, ahí tienes el uso de la matzeba como una piedra que marca un límite. Y también se usa cuando hay un muerto. Ese uso todavía continúa hasta el día de hoy. Pero en todo caso, siempre hay dos actores. Ahora, estas piedras llevaban grabados, como ustedes pueden ver en la imagen. Miren la imagen aquí. Aquí tienen una piedra de basalto, descubierta en un santuario cananeo, el cual también contenía una estatua y un león. Esta estela muestra un simple y expresivo diseño. Hay dos manos, espero que puedan distinguir las manitos, dos manos que apuntan hacia el cielo, y luego hay una media luna, y dentro de la media luna hay un sol. No pueden ver, ¿verdad? Miren, yo tengo un duplicado de este, una miniatura. No sé si se puede ver ahí. Ahí está la miniatura. En la miniatura ahí está el sol, la luna, las manitos. Sí se ve perfectamente, profesor. Excelente. Entonces, la matzeba era una piedra que podría estar sin labrar, o, si era más importante, tú labrabas allí, como en este caso, la imagen de tu Dios, porque eso era un pacto con tu Dios. Ahora, ¿qué forma les hace recordar esto? ¿No es acaso las dos tablas de la ley que siempre aparecen? Porque esa es la forma. ¿Y de dónde creen que sacan las películas o las producciones esa forma? De aquí, de las matzebah. La matzeba era en todo Oriente Medio, no solo en Israel, una piedra que era utilizada para el pacto entre la divinidad y el pueblo. ¿Qué habría tenido primero el arca? Habría tenido esto: una piedra con la imagen de un toro y otra piedra con la imagen de la diosa. Luego, cuando ya se volvieron anicónicos, a esas piedras les borraron la imagen del toro y la imagen de la mujer y le empezaron a escribir las leyes, tal como han hecho los musulmanes. Los musulmanes hicieron exactamente lo mismo. Profesor, estoy alucinando. No, no estoy alucinando. Ahorita te voy a enseñar por qué. A ver, quiero mostrarte algunas imágenes, ¿sí? Espérense, 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 espérense. Paciencia, paciencia. No sé si las puse aquí. Bueno, ahorita les voy a enseñar. Yo excavé en este lugar. A ver, permítame un segundito que ahorita les muestro, ¿eh? Ok. Este es de otra clase, de otro curso, ¿eh? Por si acaso, este es de la clase de los patriarcas, que voy a hablar en los próximos días. Ahí está la piedra, la pueden ver, ¿verdad? Miren bien. Ya, ahora miren esto. Miren esta matzeba. Esa matzeba tiene a Yahvé, el toro, un hombre con cabeza de toro y con una espada en el cinto. Esa es la imagen de Yahvé.
¿Por qué? Porque Yahvé, recuerden los textos, varón de guerra eres tú no defenderás con tu diestra, tú eres el capitán de los ejércitos de Israel, tu nombre es Yahvé Tsebaot, que es Dios de los ejércitos. Yahvé es un Dios, inicialmente guerrero. Entonces, aquí está la Matzeba. Pero ahí no acaba, miren bien lo que les voy a mostrar. Así se le adoraba. Había una Matzeba en donde estaba Yahvé con su imagen y ellos subían y lo adoraban. Esto, por supuesto, es del Museo de Israel también. Y así estaban. En la parte superior estaba Yahvé y abajo a la izquierda estaba la Matzeba de Ashera, su mujer. Pueden ver las dos, ¿no es cierto? Pueden ver las dos piedras con forma más o menos ovalada. Y aquí les voy a mostrar un santuario más. Este. Miren este santuario. Esta es la entrada de un santuario. Aquí tienen al fondo, hay dos piedras en forma ovalada. A la izquierda está la piedra más alta y a la derecha la piedra más baja. Un poco más afuera hay dos incensarios, que son como una especie de banquitos o bancos cuadrados. El de la izquierda es más alto porque pertenece al dios macho y el de la derecha es más bajito que pertenece a la diosa hembra. Ahí se ponía su incienso para que ellos huelan rico, huelan agradable. Esa es la ofrenda de olor agradable. Estas matzebot que existen es lo que había dentro del arca. Originalmente, casi con toda seguridad, tenían imágenes labradas de los dioses macho y hembra, como acabo de mostrarles. Y luego, con el tiempo, cuando ya se convierten a una forma de ver la vida y la religión sin imágenes, sin eh, eh, imágenes de animales o personas. Por eso es la insistencia, no te harás imagen de animales, ni de personas, ni nada, porque ellos hacían imágenes de ellos. Ya ellos cambian, y ya las piedras ya no le ponen ninguna imagen, solo dejan la piedra y le escriben encima. Eso es lo que había dentro. Y a eso, ese es el contrato. El contrato son las piedras escritas, ya no con la imagen, ahora con el texto. Pero insisto, son distintas. El arca de Elohim o el arca de Dios era una caja con la imagen de Elohim. El arca de Yahvé, otra caja con la imagen del torito. Y el arca del pacto o el arca del testimonio es un arca con las piedras allí. ¿Habían varias? Sí, habían varias. Y de la mayoría de dioses tenían arcas. No sabemos de todos porque deliberadamente no han querido contarnos todo, porque no les interesaba que la gente posteriormente sepa lo que se hacía con otros dioses. Siempre se trató de limpiar la imagen de los ancestros, diciendo que eran monoteístas, ¿no? Aunque no lo hayan sido. Bien, hacemos una pausa para comentarios y preguntas. Rafael Montoya, buenas noches, estimado. Adelante. Profesor, muy buenas noches. Solo una pequeña pregunta referente al Matzebot, como usted lo estaba comentando. ¿Es lo que en la Biblia Reina Valera mencionan como majano? Un majano es varias de estas piedras. Ok, O sea, un majano es no poner una matzebá, sino poner cinco o seis. Ese es un majano, exactamente. ajá, sí, claro, porque en el texto en donde usted mencionaba el encuentro que tiene Jacob Ajá. eh, con Yahvé,
obviamente eso es lo que menciona, que tiene, que haga un majano. Es así, ¿verdad? Así es, Muchas gracias, profesor. Es todo. para servirte. José Torres, adelante. Sí, buena. Profe, un comentario y una pregunta. El comentario es que en una de las traducciones bíblicas que yo tengo, dice que en el arca, además de las cosas que usted dijo que habían otras cosas que no se podían hablar. Esa es una de las Biblias que no tengo, no me acuerdo en cuál es, pero es que tengo varias de ellas. No sé si usted tenía alguna referencia sobre eso, ¿no? Eh, No, pero ¿Cómo? en todo caso me gustaría que me des el texto para revisar en Ok, hebreo lo que dice. sí. Entonces, la otra pregunta, cuando en la Biblia se especifica bien todas las dimensiones y todo que todo es preciso, ¿eso es simbólico o es literal? Literal. Oh, ok. Hay Gracias. hay un templo físicamente con las medidas que dice la Biblia, pero luego hay un templo a escala, Ok. ¿sí? Así Sí. como hay un auto con medidas reales y autos pequeños coleccionables a escala, Sí. ellos tenían exactamente lo mismo. Un templo para ir y un templo pequeño a escala, donde ahí llevaban a la imagen de Dios, y eso es lo que llevaban a sus guerras o cuando emigraban de un lugar a otro. Ah, ok. Gracias. Para servirte, querido José. Fernando Hidalgo, adelante. Gracias, profesor. Buenas noches a todos, compañeros. Una pregunta, a ver, no sé si estoy confundido. En el relato donde los israelitas llevan el arca a pelear con los filisteos, mencionó que el arca es pequeña, pero es la misma que después regresan con a los tumores de oro, las figuras de tumores de oro y ratones y que dice que la envían creo que en una carreta. Ujú. Entonces, aquí como que entiendo yo que es más grande. Y es la misma que se queda con Abinadab y después se la llevan y am, intenta detenerla. Es un arca grande. No, sí, es otra. Estas Sí, ya, son, ya es otra arca, ya no es la misma. ya es otra. Una es un arca para guerra, Sí, sí, sí. claro. La que usa trata de agarrar es otra. Ok, es la que se queda con Abinadab Sí, y después se la llevan y se la dejan a Obededom. exactamente. Es la grande. Sí, Ah, ok. Es que son. no, pero está Sí, bien, son. me río de que te sabes todos los detalles. Está bien. Gracias. Gracias, está bien. Gracias, profesor. Un placer. Aarón García, adelante. ¿Qué tal, maestro? Buenas noches. Bueno, Saludos desde México. Eh, Precisamente era eso que comentaba el compañero sobre el arca. Bueno, algún comentario de usted. Eh, en ese episodio de USA, porque nosotros, pues como cristianos, se nos ha enseñado que Dios se molestó con USA, ¿no? Porque, pues porque estaban, o con David, perdón, porque estaban jalando el arca los bueyes. Preguntarle si esa iconografía de los bueyes que tiene que ver con todo esto de la representación de Yahvé. Este, y bueno, eso es lo que se enseña normalmente en la iglesia. Y posteriormente, David, ahora, después de un tiempo que se purificó, eh, ya no son bueyes los que tiran el carro, sino son hombres los que llevan en sus hombros el arca. ¿ Cómo es eso de los hombres? No sé si me pudiera dar algún comentario respecto a los hombres. ¿Por qué los hombres tenían que llevar en sus hombros el arca? a ver, quiero tratar de entender un poco tu pregunta. Tú me dices que en la iglesia cristiana, al menos en la tuya, les han enseñado que Usa fue ejecutado por Yahvé porque Yahvé se enfadó con él. ¿Algo así? Bueno, con David como por toda la ceremonia, ¿no? Porque no estaba como bien hecha como él lo había dicho. Entiendo. Bueno,
no sé qué decirte, en la iglesia cristiana muchas veces y en muchos casos se inventan cosas que la Biblia no tiene para tratar de dar espíritu. Un caso clarísimo, por ejemplo, es el caso de Satanás, donde dicen que Satanás tuvo envidia de Dios, entonces, entonces eh, le quería dar un golpe de estado a Dios. Dios se da cuenta a último minuto, lo castiga a ella, la tercera parte de los ángeles, los manda al infierno. Y, y yo pregunto, ¿dónde está todo eso? Eso no está en la Biblia. Nada de eso está en la Biblia, pero todos lo enseñan. Pero esa historia, ese relato no está en la Biblia en absoluto, pero todos lo enseñan. A eso me refiero de que se inventan relatos, ¿no? Para poder justificar algo. O si no se inventan de que en Génesis, entre Génesis 1:1 y Génesis 1:2, Satanás cayó a tierra. Porque dicen, en el principio Dios creó todo, los cielos y la tierra. Ergo, si Dios lo creó y de Dios solo sale lo bueno, Dios creó una tierra buena, una tierra bonita y linda. Pero en el versículo 2 dice, y la tierra era un caos. Ajá, eso significa que entre el 1 y el 2, la tierra estaba bonita y en el 2 hubo caos. ¿Qué hubo en el medio? En el medio cayó Satanás y la guerra que hubo entre Yahvé y Satanás armó el caos. Esa es la explicación que dan. Nuevamente, esa explicación es inventada, la han sacado de cualquier lugar, pero no tiene ningún tipo de sustento en la narrativa bíblica, ni tampoco sustento eh, de ningún tipo. Sí existen relatos que hablan de cosas parecidas, como por ejemplo relatos babilónicos, etcétera, pero que no voy a entrar a eso. Ahora, tú me preguntas sobre lo que dices y eso que tú dices, o el motivo que te he enseñado, tampoco está en la Biblia. La Biblia no dice, la Biblia solo dice que el arca, ya que estaba les hago recordar que Jerusalén, para llegar a Jerusalén hay que subir una montaña, hay que rodear la montaña, así, hay que ir subiendo como en espiral, porque Jerusalén está arriba de una montaña a 725 metros sobre el nivel del mar. Por tanto, para subir Jerusalén hay que rodearla. En esa subida, en esa eh, carretera tipo elíptica, es donde, según el relato, trastabilla la movilidad de la carreta y se va a caer el arca, se va a caer al precipicio. Usa, este señor, trata y lo hace bien, de salvar el arca empujándola hacia adentro del monte, pero él muere fulminado. ¿Por qué? Porque seguramente el arca producía electricidad o algo así. No nos debe sorprender decir que producía electricidad. Los antiguos hacían electricidad si es que no saben. Y si no saben, averigüen. Averigüen. Lean el foco de Dendera, lean la pila, la batería de Irak o de la batería de Bagdad. Los antiguos hacían energía. Si tú no estás de acuerdo conmigo, perfecto, no tenemos por qué estar de acuerdo. No necesitamos las mismas ideas, pero sí el mismo respeto. Pero los antiguos, desde mi punto de vista, sí hacían energía. Y lo que le pasó a este señor USA es, creo yo, que le pasó algo de energía y lamentablemente paró su corazón. Eso es lo que yo creo. Pero no tiene que ver con, al menos el relato no lo dice, que, que lo hayan llevado de mala manera. No había otra manera de llevarlo. ¿Por qué a veces lo llevan hombres y por qué a veces lo lleva una carreta?
porque eso depende a dónde lo estés llevando. Los hombres, las personas, no son tan fuertes. Los sacerdotes eh, no son físico-culturistas, ni tampoco son atletas de largo rendimiento. Generalmente, más bien, al no hacer nada, los sacerdotes eran más bien flojos o de poca resistencia, llamémosle así. Entonces, ellos lo pueden llevar en un lugar, en primer lugar, que sea llano, plano y que no sea muy largo el camino. Cuando necesitas llevarlo a lugares de una pendiente elevada o lejanos, ya no puedes usar personas, tienes que usar una carreta y animales, sobre todo cuando estás hablando del arca pesada, porque cuando llevas el arca chiquita, generalmente lo llevaban encima de burros, generalmente encima de burros, y luego encima de camellos. Lo sabemos porque esto está documentado, ojo, no me lo estoy inventando. Está documentado, hay altos relieves, hay murales sobre eso. Bien. Carlos, buenas noches. Adelante. Buenas noches, profesor. Muchas gracias por su enseñanza. Es un nivel muy alto. Gracias. Con respecto al arca, es un condensador, si estamos hablando del arca si es de oro, y expuesto el condensador al sol, va a juntar energía, o sea, es un condensador, porque está por adentro reactivo por oro, por fuera y en el medio madera, es un condensador. Entonces eso se puede probar científicamente. O sea que Y el lo arca otro era una que especie de... a ver, es que no lo sabía. El arca es una especie de condensador, me dices. un condensador, sí, porque cuando uno estudia electricidad, yo estudio electricidad por ejemplo, sí. Entonces Ajá. un condensador es un condensador porque adentro tiene una cubierto por oro, madera de acacia, el aislante y por fuera, entonces al estar expuesto porque en Israel hay como una réplica, pero está guardada, no está expuesta, pero si se pusiera al sol cambiaría la cosa, porque se empieza a captar energía solar y empieza a concentrarse en su interior y se pone muy peligrosa. Entonces, Muy los metales interesante. tienen eso los metales. Y lo otro que dice Jeremías también en el capítulo 3 que el arca después desaparecería y no se hablaría nunca más de ella. Ahí está el de 16 y 17, dice que nunca más habrá arca y no se nombrará tampoco ni habrá una réplica de ella. O sea, es una forma como el profeta, como diciendo que ya esto no es necesario como un adminículo para tener al creador presente. O sea, ya es algo más espiritual. Eso no, profesor. Y muchas gracias por todo. Gracias. Gracias a ti y gracias por el aporte también. Iván Chacha, adelante. Hola, profe, sí, gracias. Nada más, en la clase anterior habíamos hecho un ejercicio sobre cómo identificar los relatos simbólicos y todo eso. En el arca tenemos varios relatos, como por ejemplo cuando van a Jericó o cuando cruzan el Jordán y todo eso. O un relato así como el de Usa cuando es traída el arca y todo eso. ¿Cuánto podríamos decir que es simbólico o cuánto sería literal en cuanto a los relatos del arca? La mayoría de los relatos del arca son cosas que pasaron en la vida real. Eh, lo simbólico en la Biblia se da en relatos tipo cuento, ¿sí? Como por ejemplo Ruth, Jonás, Ajá. la historia de Jonás, la historia de Esther. Esos relatos son eminentemente simbólicos, fuertemente simbólicos. Generalmente en la prosa, sobre todo en esos tipos de relatos, intenta el autor contar las cosas que sucedieron. Intenta contar lo que sucedió. En muchos casos ni siquiera él explica, no, él ni siquiera sabe cómo pasa, pero te cuenta qué es lo que pasa. Entonces, creo que lo saludable en los casos de relato del arca es creer lo que pasa tal como nos lo dice el autor. Por ejemplo, en Jericó y cuando pasa esto de que el dios Dagón se quedó sin manos y todo eso, Sí. sucedió así tal cual. Eh, para la época en que
Israel llega a Canaán, Jericó ya está destruido. Ya lleva al menos 100 años destruido. Ujú. No, ellos no llegan a destruirla, como dice el relato. Ya estaba destruido. Entonces, ellos utilizan el arca, pero más que el arca, ellos utilizan este lugar que ya está en ruinas y destruido, un lugar muy poderoso, por cierto, lo utilizan para decir que el Dios de ellos es muy poderoso, más poderoso que el Dios de los cananeos, que el Dios de esta poderosa ciudad Jericó, que a la sazón es una de las más antiguas del mundo, habitadas hasta el día de hoy. Ujú. Y ellos lo que intentan decir, no tanto por el arca, sino por su Dios. Nuestro Dios nos ha mandado a dar 7 vueltas, llevando nuestra arca y luego tocando el shofar en el 7.º día. Y cuando hagamos eso, verán cómo nuestro Dios va a destruir esto. Y eso es lo que ellos relatan. Y este caso me parece, en este caso particular, me parece, puede, Más simbólico. puede que esté equivocado yo, ¿ah? Puede que esté equivocado yo, pero me parece que es un relato magnificado con la finalidad de incrementar la fe en su Dios hacia los demás y con la finalidad de decirle también a los otros pueblos, mi Dios es poderoso, ten cuidado, no te metas conmigo. Ahora, cabe la posibilidad de que esto haya sido posible. Pues en este mundo cabe todo tipo de posibilidades, ¿no? Pero desde el punto de vista de la ciencia, de lo que podemos probar, lo primero es más factible, ¿no? Que hayan magnificado el relato con la finalidad de infundirse ánimo, con la finalidad de decirle a las demás personas de su pueblo que su Dios es confiable para las guerras, que su Dios los va a defender en las guerras, y bueno, y todo este discurso. Excelente, pero dentro de todo esto de que dicen que su Dios es más fuerte, también resaltan la presencia del arca, ¿no? Es Sí, verdad eso. sí, el arca es su casa. Claro, el arca es la casa de su Dios. Así es, así es. Ok, gracias, profe. Para servirte, Iván. Ayante, buenas noches. Ayante creo que preguntó algo por aquí en el grupo y dice, entonces la imagen de los dioses, hombre y mujer, representan los polos negativo y positivo. Pues podría ser, podría ser. No puedo dar una respuesta categórica a ello, pero me parece que sí, estimado Ayante. José Torres, adelante. Sí, bueno, es para abundar un poco más de lo que acaba de decir el compañero Carlos. Este, yo no sé si usted conoce que científicos han hecho réplicas de esas arcas y ellas cumplen con lo que se necesita para el condensador, que es un aislador y un conductor. El oro sería el conductor, la madera acacia sería el aislador. Los científicos dicen que ellos, no fue que Dios castigó a usar, fue que USA recibió un shock electrostático, seguramente porque estaba descalzo o las sandalias que usaba no eran aisladoras del Claro. ground, que recibió el shock. Eso es todo. Eso tiene sentido, eso tiene todo el sentido del mundo. Y gracias también, José, por tu aporte. Excelente. Oscar Francisco, adelante. Oscar Francisco, adelante. Ok, ahora sí. Disculpa, ¿me escucha, mi estimado? Pasa que hay bulla aquí, ¿no? Creo que está que se hace la manicure, Oscar Francisco. Sí, sí, estoy. Cuando, cuando el autor intenta hacer una diatriba, ¿qué intenta, por ejemplo, en el relato hacer? ¿O qué intenta buscar, por ejemplo? Algún objetivo. Depende de lo que trate de buscar.
Sí, Cada relato tiene un objetivo. Algunos son simplemente exacto. muy sencillos, simplemente transmitir. Otros, infundir esperanza. Otros, eh, generar una conciencia colectiva de unidad, porque entre ellos se paraban peleando. Y depende del relato de, que se está analizando, dependerá también el objetivo del relato. Sí. Eh, eh, y ya por último, me parece una de las clases suyas, me detuve ahí, me pareció muy interesante la parte de que estamos hablando obviamente, esto es un poquito de geografía y obviamente cuando está diciendo cuando está hablando acerca de Obed Edom, que la gente piensa que Obed Edom eran dos personas y son lugares. Me gustaría como que hiciera un pequeño análisis ahí, porque ese tema yo le di para atrás, volví, le di para atrás, y se predica mucho bueno, no voy a mencionar nombres, predican mucho que Obedón era una persona, o Ya. sea, eran dos personas. Pero ese lo puedo tratar al final, Omar, porque, Oscar, porque Oscar. si no me voy a ir de tema, ¿ya? Listo, listo. Muchas gracias. Gracias. Otoniel, adelante. Buenas noches nuevamente, profesor. Para abundar a lo que decían los compañeros José, no recuerdo quién más era que decía, Carlos. dentro de esas pruebas que le han hecho, dentro de esas pruebas que le han hecho al Arcas, ellos han analizado y justifican el hecho de por qué incluso le tenían las 4 argollas en las esquinas y la pasaban también con varas de madera, y era para mantener alejado a los que la cargaban de poder tocar el arca y que se volviera a repetir lo que sucedió, porque se tiene constancia efectivamente de que provocaban descargas eléctricas esas arcas. Ese tema es interesantísimo realmente, porque yo sí creo que este artefacto haya recopilado energía, puede ser solar sin duda alguna, y luego emitir energía a quien la tocaba, ¿no? De manera inapropiada o sin protegerse debidamente. Los antiguos sí podían generar energía y no lo hacían de manera casual, lo hacían sabiendo. Ahora, yo les voy a decir una cosa. Yo no sé quién de ustedes ha estado dentro de las pirámides o quién de ustedes ha estado dentro de las tumbas egipcias en el Valle de los Reyes, no sé. Pero ya lo que sí les voy a decir categóricamente. Cuando tú vas, hay una especie de, de tapa redonda y te dicen, mira, ellos de aquí reflejaban el sol y luego empiezan a reflejar el sol con dos o tres, ¿no? Como aparece en la película La Momia. Y ellos hacían entrar luz a través del reflejo del sol. Y tú dices, es que esto no puede ser, pues. Está bien para la película, le dicen. Y yo le dije eso a mi amigo, ¿no? Y mi amigo es profesor en la Universidad del Cairo, egiptólogo. Y yo le dije, pero está bien eso, pero para la película, pues le dije, pero no en la vida real. Haz eso y vas a ver que esa luz se desvanece porque son espejos, no son espejos como los nuestros, son, son tapas de metal pulidas. Por tanto, el reflejo del sol es opaco. A la segunda o tercer reflejo ya no tienes más sol, se perdió. Y tú tienes que ellos se iluminan hasta el fondo, 300, 400 metros adentro, y no tienes huellas de hollín. Es decir, no utilizaron, cuando ellos utilizan antorchas, eso se sabe, porque en las paredes o en el techo queda rastros de hollín. El hollín es una especie de polvillo negro y no hay. Y ellos mismos dicen, bueno, la verdad es que tampoco nos explicamos cómo lo hicieron. Sin embargo, así como el foco o la bombilla de Dendera, hay un montón de imágenes en Egipto
que tienen un montón de focos. Lo que pasa es que no la sacan a la luz. Y no la sacan a la luz por una, chao, hijito, por una razón muy sencilla. Ni los egiptólogos pueden explicar lo que hacían los antiguos egipcios. No pueden, no pueden. Se los digo con toda honestidad. Ni siquiera los egiptólogos, nadie en Egipto, ni siquiera el que fue director, a quien conozco, y la última Salima Ikra, ellos no pueden explicar, directores de la Autoridad de Antigüedades de Egipto, no pueden explicar lo que pasa o lo que pasó en Egipto. En Egipto hubo tecnología, y no solo en Egipto, en diferentes países. Busquen ustedes, por ejemplo, el dispositivo de, ¿cómo se llama? No sé si ustedes vieron eh, de anticítera. Hay algo que se llama el dispositivo de anticítera, que era una computadora todo el mundo cree que la inventó a Arquímedes. Objetos fuera de tiempo. No, pero este parece ser de ese tiempo y parece que ellos sí en realidad tenían ese invento. Tenían robots, tenían dispensadores donde metías una moneda y salía agua para lavarte las manos. O en otros metías una moneda y salía vino. Es decir, estos tipos no eran tontos como nosotros nos han hecho pensar. Eran tipos bastante listos. Eran como nosotros. Y si tú tienes buenas ideas, ¿por qué crees que a ellos no van a tener buenas ideas? Tenemos que repensar muchas cosas del pasado. Mi querida Cari Leblik, adelante, por favor. Yo quería comentar, cuando estuvimos con mi hijo en Egipto, el guía nos contó que habían venido de Japón, que son a nivel tecnología son los top. Sí. Habían venido de Japón para ver si podían escanear Keops por dentro, para ver, porque se sabe que hay un montón de cámaras que no se han accedido. Sí. Entonces habían puesto 4 dispositivos en las aristas, ¿no? Para ver si podían traspasar y hacer un escáner. Y quedaron todos atónitos, nadie entendió qué pasó, porque cuando entran chocan y va hacia arriba, o sea, como que no había algo que no permitía que esos escáneres que no podrían escanear cualquier cosa en el mundo, ¿no? Hoy en día hay una tecnología tan superior a la nuestra que no les permitió escanear las pirámides por dentro. Quedaron todos atónitos, asombradísimos. Eso nos contaba nuestro guía, ¿no? Como algo, como una curiosidad, ¿no? Asombroso, Cari, y yo te creo plenamente porque hay cosas allá que no se pueden explicar y que no saben, y que los mismos egiptólogos de allí, no hablo de un egiptólogo extranjero que ha ido allá, egiptólogos nacidos en Egipto, no tienen la menor idea. Igual que aquí en Perú, chicos. Aquí en Perú, el guía turístico, el arqueólogo, te lleva a Sacsayhuamán y te dice, no tengo idea cómo hicieron esto. Porque las piedras de Sacsayhuamán vienen de Ecuador. Esas piedras de Sacsayhuamán no son peruanas, son de Ecuador. Están a más de 1000 kilómetros y son piedras que pesan 70, 80 toneladas y están en Sacsayhuamán, es decir, a 3000 metros a nivel del mar. ¿Cómo rayos la llevaron allá? No saben. Y te van a decir, bueno, esto posiblemente fue esto, pero ¿saben cómo lo hicieron? No, no sabemos. Y eso es lo honesto, es decir, no tenemos la menor idea cómo lo hicieron. No sabemos. Y así, en Egipto también hay muchas cosas que la mayoría de cosas no las saben. Ujú. Es poquito lo que saben, lo que desconocen es muchísimo más. Creo, profesor, y excúseme, que lo único seguro de decir es que los antiguos tenían acceso a un conocimiento que se ha perdido en el tiempo para Claro, nosotros. sí, sí, sí. En eso estoy totalmente de acuerdo. En eso estoy de acuerdo. Socorro González, querida, adelante.
Sí, buenas noches, profesor y compañero. Este es para servirle de asistente a un compañero, Lance Roy, que pregunta, dado que el arca del pacto tiene unas dimensiones específicas, ¿se ha encontrado cuál es la razón de esto? O sea, de las dimensiones. Y la otra es, ¿hay numerología en las medidas? Orlando Monroy pregunta. Gracias, Socorro, por tu amabilidad de trasladarnos la pregunta de Orlando. A la primera pregunta sobre las medidas, sí tiene unas medidas exactas. ¿Por qué son esas medidas? No lo sé. Segunda pregunta, ¿hay simbología en las medidas? Estoy seguro que sí. ¿Sé la respuesta? La respuesta es no, tampoco lo sé. No, hay cosas que no sé, miles de cosas que ignoro y no se las voy a inventar. Ustedes son súper inteligentes, ustedes se van a dar cuenta si yo invento una respuesta, ¿no? Más vale la honestidad, no la sé. Que no podía activar el micrófono. Sí. Debe haber una, debe haber simbología, sin duda. La Biblia está llena de simbología, pero no sé cuál es. Voy a tratar de preguntar y lo veré. Gracias, Orlando. Bien, chicos, ya es 8:30 de la tarde o 8:30 de la noche. Para mí, para algunos de ustedes es más, 10:30, 11:30. Vamos a dejar la clase hasta ahí. Espero que hayamos aprendido, aunque sea un poquito, porque esa es mi finalidad, mi objetivo, que en cada clase redefinamos, cuestionemos y aprendamos. Los quiero con todo el corazón. Quienes están de vacaciones sigan divirtiéndose y pásenla bien. Ya saben, sáquense los zapatos y caminen sobre la arena, sobre el mar, sobre el pasto. Los quiero mucho. Dios les bendiga. Adiós. Feliz año nuevo para todos. Gracias, profesor. Feliz año, feliz compañeros. año. Feliz año. Nos vemos el próximo año. Próximo año.